¿Te has detenido a pensar por qué, sin importar cuánto cambies de escenario, de ciudad o de círculo social, terminas sentado frente a la misma versión de persona una y otra vez? No es mala suerte. No es que el destino haya decidido conspirar en tu contra, y definitivamente no es una coincidencia estadística. Lo que sucede en realidad es que tienes un radar interno perfectamente calibrado para detectar aquello que te resulta familiar, aunque eso familiar sea precisamente lo mismo que te hace daño. Si sientes que estás viviendo en un bucle infinito, donde solo cambian los nombres y los rostros, pero el guión de la historia es idéntico, es momento de que hablemos con total honestidad. Vamos a desmantelar ese mecanismo invisible que te mantiene atrapado en el mismo tipo de relaciones, porque la verdad es que nadie llega a tu vida por error. Llegan porque hay algo en tu configuración actual que les está enviando una señal de bienvenida, y entender esto es el único camino para romper el ciclo y dejar de ser un espectador pasivo de tu propia repetición. Este patrón tiene una raíz mucho más profunda de lo que imaginas y se sostiene en un fenómeno que la psicología describe como la necesidad de resolver lo que quedó pendiente en tu pasado a través de tu presente. Inconscientemente, tu cerebro busca recrear escenarios que ya conoces para intentar, esta vez, obtener un resultado diferente y victorioso. Si en tu historia personal hubo vacíos de afecto, falta de validación o dinámicas donde el amor estaba condicionado al control, vas a sentir una atracción magnética, casi instintiva, hacia personas que te hagan experimentar exactamente esas mismas sensaciones. No es que te guste el sufrimiento, es que tu sistema nervioso ha aprendido a confundir la intensidad del conflicto y la ansiedad de la herida con una conexión profunda y verdadera. Atraes a quien encaja con tus vacíos porque, en el fondo, guardas la esperanza de que si logras que esta nueva persona cambie, que esta vez sí te elija o que por fin te valore, habrás sanado mágicamente aquello que se rompió hace años. Estás intentando encontrar la cura en el mismo tipo de lugar donde te enfermaste, buscando que un desconocido resuelva una deuda emocional que no le pertenece. Y mientras sigas operando desde esa carencia, seguirás ignorando a las personas sanas para lanzarte de cabeza hacia quienes solo saben reabrir tus viejas cicatrices. Esa tendencia a buscar lo familiar se conecta directamente con un factor que solemos pasar por alto: la arquitectura de tus propios límites, o mejor dicho, la fragilidad de los mismos. Tienes que entender que nadie se instala en tu vida si no encuentra una puerta abierta, y en tu caso, esa puerta es tu incapacidad para decir no sin sentir culpa. Atraes a personas que necesitan un perfil muy específico para funcionar y tú les estás entregando el papel principal de tu vida en bandeja de plata. Si eres de los que siempre están dispuestos a rescatar a los demás, a perdonar lo imperdonable para no generar conflicto, o a poner las necesidades del otro por encima de las tuyas bajo la excusa de ser buena persona, vas a ser un imán irresistible para gente que busca ser mantenida emocionalmente o que no tiene la menor intención de dar nada a cambio. No es que el mundo esté mágicamente lleno de personas aprovechadas que te persiguen a ti en particular. La realidad es que ellos detectan a kilómetros de distancia a quien no tiene el coraje de marcar una línea roja. Atraes lo que toleras, y mientras sigas aceptando migajas con la esperanza de que se conviertan en un banquete, estarás validando que ese es tu lugar. En el momento en que decides que tu bienestar no es negociable y dejas de justificar comportamientos mediocres, esas personas simplemente pierden el interés porque ya no les resultas útil para sus dinámicas de poder o de evasión. Este ciclo de tolerancia se alimenta de una verdad todavía más cruda. Tu zona de confort no tiene nada que ver con la felicidad, sino con la seguridad de lo predecible. Existe un concepto llamado profecía autocumplida que dicta que tú vas a buscar activamente aquello que confirma la imagen que tienes de ti mismo. Si en lo más profundo de tu mente arrastras la creencia de que no eres suficiente, de que el amor tiene que ser una lucha constante para valer la pena, o de que las personas siempre terminan fallando, vas a ignorar sistemáticamente
todas las señales de alerta que presentan las personas tóxicas, porque su comportamiento valida tu realidad interna. Lo más peligroso es que, cuando se te acerca alguien estable, alguien que es emocionalmente responsable y que te ofrece un afecto sin dramas, lo sientes extraño. Lo etiquetas como aburrido o simplemente dices que no hay química. Esa supuesta falta de chispa no es más que tu cerebro entrando en pánico porque no reconoce el caos como una forma de lenguaje. Estás tan acostumbrado a las montañas rusas emocionales que la paz te parece un desierto. Prefieres volver a lo destructivo porque ya te sabes las reglas de ese juego, ya sabes cómo sobrevivir en el dolor y te aterra la incertidumbre de aprender a ser amado de una forma que no te obligue a estar siempre en guardia. Mientras no cambies el concepto de lo que crees merecer, seguirás descartando las oportunidades sanas para volver a los brazos de quien confirma tus peores miedos, solo por el alivio momentáneo de estar en un terreno que ya conoces de memoria. Esta inercia de buscar lo conocido te lleva a un punto ciego, donde tu propia soledad se convierte en el motor que atrae a las personas equivocadas. Muchas veces, el miedo a enfrentarte a lo que sientes cuando no hay nadie alrededor te empuja a llenar esos espacios con presencias vacías, simplemente para acallar el ruido de tus propios pensamientos. Al operar desde esa urgencia, tu nivel de exigencia se desploma y dejas de ser alguien que selecciona conexiones para convertirte en un recolector de atenciones momentáneas. Si no te has detenido a definir cuáles son tus valores no negociables y qué tipo de vida quieres construir de forma independiente, cualquier persona que te preste un mínimo de interés te va a parecer un candidato viable para entrar en tu mundo íntimo. El problema real de no saber quién eres ni qué quieres proteger es que te vuelves un molde vacío que se adapta dócilmente a las necesidades del otro para evitar el abandono. Te transformas en un camaleón emocional y eso es exactamente lo que buscan las personalidades dominantes o manipuladoras. Alguien que se anule a sí mismo con tal de mantener una armonía ficticia. Al final, el ciclo se repite porque no estás eligiendo desde la libertad o el deseo, sino desde un hambre emocional voraz que te nubla el juicio. Y cuando eliges desde el hambre, terminas aceptando cualquier cosa que te haga daño, repitiendo la misma historia porque nunca te sentaste a revisar si lo que te ofrecen realmente nutre la persona que aspiras a ser. Esta falta de criterio propio te mantiene prisionero en una dinámica donde proyectas en los demás lo que te falta a ti. Buscas afuera la seguridad, el valor o la estabilidad que no has cultivado en tu interior, y por eso terminas atrayendo a personas que reflejan tus propias carencias de forma distorsionada. Es una ley de correspondencia básica. Si tú no te respetas, atraerás a quien confirme que no mereces respeto. Si tú no te priorizas, atraerás a quien te use como una opción secundaria. No se trata de que el universo te esté enviando pruebas, sino de que tus acciones y tus silencios están gritando tus inseguridades a los cuatro vientos. La persona que tienes enfrente suele ser un espejo de tu estado interno actual, mostrándote con una claridad brutal aquello que todavía no has sanado en ti. Mientras sigas esperando que alguien llegue para salvarte de tus propios demonios, seguirás encontrando personas que se alimentan de esa vulnerabilidad. La verdadera transformación comienza cuando dejas de mirar al otro y empiezas a mirar hacia adentro, cuestionando por qué te sientes tan cómodo en roles que te desgastan. Romper el patrón no consiste en encontrar a la persona correcta, sino en convertirte en la persona que ya no es compatible con el tipo de gente que te solía destruir. Solo cuando cambias tu propia frecuencia emocional, el ruido de los demás deja de tener poder sobre tu vida. Esta desconexión contigo mismo crea un vacío que otros intentan llenar con sus propios intereses, y ahí es donde entra en juego la inversión emocional desproporcionada. Es ese hábito de entregar todo desde el minuto 1, de idealizar a alguien que apenas conoces y de proyectar un futuro idílico sobre una base que aún no existe. Cuando haces esto dejas de ver a la persona real que tienes delante y empiezas a interactuar con una fantasía que tú mismo has creado. Esto es un imán para personas que huyen del compromiso o que tienen perfiles evitativos,
porque tu intensidad les da el control absoluto de la relación. Al darlo todo sin que el otro haya demostrado merecerlo, le estás diciendo que no tiene que esforzarse, que tu valor es barato y que puede entrar y salir de tu vida a su antojo. Te conviertes en un satélite que gira alrededor de las necesidades ajenas, olvidando que una relación sana es un intercambio equitativo, no un sacrificio unilateral. Esta entrega ciega no es una virtud ni una muestra de amor puro, es una estrategia de control inconsciente para que no te dejen, y paradójicamente es lo que termina asfixiando las conexiones o atrayendo a quienes solo saben consumir la energía de los demás sin aportar nada a cambio. Al final, este comportamiento te lleva a ignorar tu intuición, ese instinto primario que te avisó desde la primera conversación que algo no estaba bien. Seguramente recuerdas haber sentido esa pequeña presión en el pecho o ese pensamiento fugaz de duda que decidiste silenciar para no arruinar el momento. Al traicionar tu propio instinto, estás validando que la opinión o el bienestar del otro es más importante que tu propia seguridad. Las personas que atraes son simplemente el síntoma de una enfermedad interna, la falta de autorrespeto radical. Mientras sigas priorizando la comodidad de los demás sobre tu propia paz mental, seguirás atrayendo a personas que se sienten cómodas incomodándote. La repetición del patrón no es una maldición, es un recordatorio constante y doloroso de que todavía no has aprendido a ser tu propio aliado. Cada vez que eliges ignorar una señal de alerta, estás firmando un contrato para repetir la misma lección una vez más. El ciclo no se rompe esperando que la gente sea mejor. Se rompe cuando tú decides que no vas a volver a traicionarte por nadie, sin importar cuánto miedo te dé quedarte a solas con tu propia verdad. Llegar a este punto implica aceptar la responsabilidad más incómoda de todas. Tú eres el denominador común en todas tus historias fallidas. No se trata de flagelarte ni de culparte, sino de entender que tienes el poder absoluto de clausurar esa fábrica de decepciones que has mantenido abierta durante tanto tiempo. El cierre de este ciclo no ocurre con una epifanía mágica, ni con la llegada de un amor verdadero que lo solucione todo, sino con el trabajo diario de reconstruir tu identidad lejos de la necesidad de ser validado. Tienes que empezar por auditar tus silencios. Cada vez que callaste algo que te dolió para no perder a alguien, estabas cavando la fosa de tu propio autorrespeto. La verdadera libertad aparece cuando dejas de preguntar ¿por qué me hicieron esto? Y empiezas a preguntarte ¿por qué permití que esto se quedara en mi vida? Esa pregunta es la llave maestra que cambia las reglas del juego, porque te devuelve el control y te saca del papel de víctima para ponerte en el de arquitecto de tus propios vínculos. El paso final para dejar de atraer el mismo tipo de personas es aprender a sostener el vacío. Aprender a estar solo sin sentir que te falta algo, a disfrutar de tu propia compañía hasta que el estándar para dejar entrar a alguien sea tan alto que solo quien aporte paz sea bienvenido. Cuando logras que tu bienestar dependa de ti y no de la atención de un tercero, te vuelves automáticamente invisible para los manipuladores y los emocionalmente indisponibles. Ellos ya no encuentran dónde anclarse, porque tú ya no tienes grietas de desesperación que puedan explotar. Romper el patrón es un acto de rebeldía interna donde decides, de una vez por todas, que prefieres la honestidad de la soledad que la compañía de un reflejo que ya no te representa. Al final del día, la relación más larga y profunda que vas a tener es contigo mismo. Y una vez que esa relación sea sólida, respetuosa y consciente, el mundo dejará de enviarte sustitutos baratos y empezará a reflejar la integridad que finalmente has decidido cultivar en tu interior.